¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos en otro vídeo explicativo en el que me gustaría explicar pues diferentes cositas sobre los fertilizantes. Mucha gente pues cuando empieza el cultivo, sobre todo gente principiante, pues se pregunta muchas cosas sobre los fertilizantes, qué tipos de fertilizantes utilizar, qué es un potenciador de floración, qué es un fertilizante básico de floración, un complejo radicular, pues por ejemplo esto que tengo aquí, microbita, ¿qué es esto? Monster Bloom, PK5030, ¿qué significa todo eso? Y bueno, en este vídeo no voy a hablar pues de fertilizante de la marca no sé qué o fertilizante de la marca no sé cuánto, simplemente voy a hablar pues de qué es cada tipo de fertilizante, para que la gente pues no se fije pues solamente en una marca o un tipo de producto, sino que sepa mezclar ella misma pues diferentes tipos de fertilizantes o fertilizantes de diferentes marcas. Muchas veces también pues hay gente que termina un cultivo y le quedan pues fertilizantes de diferentes marcas mezclados. Pues este vídeo va a ser también para toda esa gente que le queden diferentes tipos de fertilizantes y no sepa pues cómo mezclarlos o cuál utilizar y cuál no. Bueno, como podéis ver aquí, mucha gente dirá ¿por qué tengo tanta gama o tantos productos de diferente tipo, diferente marca? Son 3 marcas diferentes y básicamente pues son las marcas que he ido utilizando en mis 3 anteriores cultivos. Tenemos la marca Gesi, que son fertilizantes minerales, aunque tienen un pequeño porcentaje de orgánico, pero son básicamente fertilizantes minerales. Tenemos los Atami, que son fertilizantes en su mayoría orgánicos. Tenemos los Top Crop, que son los últimos que he utilizado, que también son orgánicos en su mayoría, aunque a veces también tienen un poco de mineral. Y estos son básicamente los que he utilizado. En un cultivo he utilizado solamente los minerales, y en otro cultivo he utilizado los orgánicos. Como he dicho, en los minerales generalmente pues la producción suele ser más abundante, y en los orgánicos suele prevalecer la calidad. Bueno, para quien no lo sepa, la diferencia principal entre los orgánicos y los minerales es básicamente que los orgánicos, vamos a hacer una aclaración así muy superficial, porque es un tema también a veces muy complicado, pero básicamente la diferencia principal es que los orgánicos van a necesitar pues esto que tengo por aquí, y que también está presente obviamente en nuestro sustrato. Se llama pues diferentes tipos de micorrizas y diferentes tipos de bacterias beneficiosas, que va a ser lo que permita a nuestra planta pues absorber todos sus minerales provenientes del orgánico, digamos, todos esos minerales que pues tienen que ser descompuestos por estas bacterias y entregados a la planta. A diferencia de los minerales, que son pues mucho más agresivos, son pues básicamente los fertilizantes minerales entran prácticamente pues de forma directa a nuestra planta sin necesidad de este tipo de bacterias, por lo que generalmente utilizar este tipo de bacterias o micorrizas o etc. pues es desaconsejable, ya que no son necesarias, porque la planta puede absorber todos esos minerales de forma mucho más rápida y sin necesidad de intermediarios, digamos. También recordar que pues al ser un proceso mucho más directo, los fertilizantes minerales, pues la probabilidad de sobrefertilización es mucho más alta, ya que son pues mucho más agresivos, digamos, y en los orgánicos es más difícil, ya que ese proceso es mucho más lento y la planta pues le cuesta mucho más llegar a un exceso a través de este tipo de fertilizantes. Bueno, una vez explicado eso, lo principal, el primer tipo de fertilizante que necesitamos en nuestro cultivo es estos que tenemos por aquí, menos este y este. No todos, obviamente, con uno vale, que puede ser un complejo radicular, ese es su nombre, o también es conocido como Roots. Y básicamente pues lo que viene a ser esto pues son un conjunto de elementos que suele ser principalmente nitrógeno y potasio en pequeñas medidas muchas veces. Este creo que no lo trae, pero lo que sí que suele traer muchas veces es ácidos húmicos, ácidos fúlvicos
y otro tipo de elementos y oligoelementos que son necesarios para pues estreses de la planta, y no solamente estreses de la planta, sino cuando inicia la creación del sistema radicular, pues son elementos beneficiosos para promover ese crecimiento radicular. Una vez que pues, la planta avanza, sus primeras 2-3 semanas, lo que vamos a necesitar en ese momento pues, va a ser un fertilizante de crecimiento. Nuestra planta pues, va a empezar a demandar cantidades grandes de nitrógeno y también de fósforo y de potasio, pero los fertilizantes de crecimiento de la fase vegetativa van a ser principalmente basados en nitrógeno, como podemos tener este, que su composición es nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, boro, bueno, un montón de minerales, pero el que se prioriza, aunque tengan todo, siempre pues los fertilizantes básicos de floración y de crecimiento suelen ser NPK, básicamente nitrógeno, fósforo y potasio, pero variando las medidas. Como digo, en el fertilizante de crecimiento suele ser nitrógeno el principal y pues también su cantidad de fósforo y potasio, que también son necesarias, además de otros como hierro, azufre, etc. Tenemos otro por aquí también para que podáis ver. Este también es de GESI, pero este tiene el nitrógeno 100% orgánico. Como podéis ver ahí, el nitrógeno usado en este complejo es 100% orgánico. Y las medidas, no sé si aparecen por aquí, sí, las tenemos por ahí. Nitrógeno un 2,8, fósforo un 2,2 y potasio un 3,1%. Estos fertilizantes pues la verdad que tienen bastante cantidad de fósforo y potasio. Normalmente pues suele ser el nitrógeno el más elevado en este tipo de fertilizantes. Vale, ya tenemos el Roots o el complejo radicular, tenemos el fertilizante básico del vegetativo, y una vez que terminamos el vegetativo y entramos en floración, entran en juego pues 2 hasta 3 tipos de fertilizante, que son un fertilizante de floración, como por ejemplo este, que de Top Crop, que lo compré para este próximo cultivo, que en breve se viene. Y en este caso pues ya cambiamos el nitrógeno a un 4% y aumentamos el fósforo y potasio, que son los dos elementos principales para la floración. En este caso el fósforo al 8% y el potasio al 8,6%. El boro también, cobre, hierro, manganeso, zinc, estratos y diferentes tipos de elementos también necesarios para no generar desbalances pues de otros tipos de materiales, de materiales de minerales, como digo, el hierro, el azufre, el boro, pues son también necesarios y primordiales para nuestra planta. Y pues este va a ser el básico, y además también se suele añadir en la fase de floración. Este es el Top Candy de Top Crop, son pues básicamente carbohidratos, azúcares. En este caso tiene nitrógeno y potasio, y azúcares totales un 42%, solubles en agua, y un pH de 6 tiene este. Y pues básicamente suele ser lo que se suele utilizar. También los carbohidratos pues son los azúcares son importantes para nuestra planta para generar pues las flores y tener un correcto crecimiento en esa fase de floración, esa fase casi final de floración. Suele utilizarse a partir de la segunda, tercera semana, por ahí se suele empezar a utilizar. Y por último, pues mucha gente con esto ya tendría más que suficiente, pero hay gente que pues llega al último punto, que es básicamente pues un PK, se le llama un PK. Sería pues básicamente fósforo y potasio, que en este caso pues yo he comprado este para probarlo, nunca había probado uno de concentraciones tan grandes como podéis ver, 0, 50, 30, pues se refiere básicamente a nitrógeno 0, potasio 50, y 30 de fósforo. Como podéis ver ahí, 50% de fósforo, y 30% de potasio. Esto sería básicamente lo que quería explicar todo. Con esto pues yo creo que más o menos tenéis una idea de lo que tenéis que utilizar, da igual que sea la marca o el tipo de producto. Tenéis que tener
un fertilizante, un complejo radicular, un roots, para las primeras semanas. Luego, a partir de la segunda, tercera, depende de los requerimientos de la planta y el tipo de tierra que hayas utilizado, si es más fertilizado o menos, entraríamos con el fertilizante de crecimiento, el fertilizante del vegetativo. Y pues luego, ya una vez en floración, le meteríamos fertilizante de floración, o también se suele llamar el bloom, y los carbohidratos. Y a partir de la cuarta semana, cuando la planta ya está en su punto máximo de producción, o cuando empieza a ser una producción muy elevada, ya le metemos el pK. Si queréis, pues igual el 50-30 os parece muy grande, pero podéis optar por un pK diferente. Y bueno, en este caso yo también utilizo el barrier, que es básicamente, pues tiene un poquito de potasio y también silicio, que es su mineral principal del barrier, y que es un mineral también necesario para la planta, muchas veces olvidado, y que también contribuye mucho al poder de absorción de la planta en el sustrato, y creo que funciona bastante bien. Tampoco tiene un precio muy elevado, de modo que pues lo añado, que mal no le va a hacer. Así que nada, espero que os haya servido. Cualquier cosa, ya sabéis, comentarios. Tenemos el Discord también, lo dejaré en los comentarios. Y chau chau.